Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Tuvimos unos cuantos días de inactividad y por eso no habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión sobre lo que ha sido el principal acontecimiento en la esfera mundial durante la última semana. Me estoy refiriendo a la incursión del ejército de Ucrania en el territorio de la Federación Rusa, que es una operación realmente poco común, pudiera decirse muy sui generis, por el contexto en el que esto se produce. Porque estamos hablando de que desde septiembre del año pasado, cuando terminó en absoluto fracaso la ofensiva de Ucrania, Rusia tiene la iniciativa en el teatro de operaciones militares y ha mantenido bajo asedio a Ucrania en una serie de puntos, colocando a las tropas ucranianas a la defensiva en prácticamente todos los puntos calientes de la línea de contacto, con muchas pérdidas. Se habla de pérdidas enormes y no quiero dar cifras, porque esto de las cifras realmente es un asunto muy delicado. Pero todo el mundo reconoce, hasta los propios ucranianos, que las pérdidas son enormes. Entonces, ¿cómo es que en una situación así, estando usted a la defensiva, bajo asedio, opta por lanzar una ofensiva en el territorio del enemigo, pudiendo dedicar esas fuerzas a la labor de resistencia en esos puntos en donde la situación de Ucrania es muy delicada? ¿Cuáles beneficios pudieran justificar una aventura de este tipo? Bueno, probablemente la situación delicada en la línea del frente pudiera explicar esa operación. El objetivo era lograr que Rusia destinara fuerzas militares de esas que emplea en el marco de su ofensiva para contener el avance de los ucranianos en el territorio ruso y de esa manera debilitar la ofensiva rusa. Ese sería un objetivo capital importante. Y lo otro es la posibilidad de capturar, primero, territorio, segundo, objetivos estratégicos importantes como la planta nuclear de Kursk, que hubiese sido un enorme trofeo. No lograron su captura, pero obviamente era uno de los objetivos. Si se calcula cómo se movieron las tropas ucranianas en el terreno, ese era uno de los objetivos. Lograron, eso sí, tomar el control de las instalaciones de medición de gas, que son las que permiten despachar el gas ruso hacia toda Europa. Eso está ahora mismo bajo el control de los ucranianos y está ubicada a una distancia no tan lejana de la frontera de Ucrania. Y todo eso entonces sería utilizado en unas negociaciones como monedita de cambio. Dame lo que tú tienes bajo tu control, que me pertenece, y yo te voy a dar lo que es tuyo a cambio. Monedita de cambio. Ahora aquí hay un problema planteado y es hasta dónde usted puede mantener el control de esos territorios. Porque esa operación plantea grandes retos logísticos. Ya los rusos calcularon qué tiempo pueden durar haciendo bombardeos intensos las fuerzas militares ucranianas que se encuentran en territorio ruso.
Y usted puede naturalmente hacer un esfuerzo por controlar las líneas de suministro. Y eso se ha calculado en unas 2 o 3 semanas. Luego es cuestión de tiempo para que veamos hasta dónde realmente Ucrania está en capacidad de mantener el control de esos territorios que logró conquistar. Eso será todo un reto. Claro, había otro objetivo que tenía que ver con elevar la moral de las tropas ucranianas. Como dije, en asedio durante mucho tiempo. Y además de eso, el propio estado de ánimo de la sociedad ucraniana necesitaba de algún tipo de alivio. Los ucranianos han hecho una gran resistencia al programa de reclutamiento del ejército del país. Porque lo que se entiende es que esos muchachos reclutados son enviados al frente de batalla sin el debido entrenamiento, convirtiéndolo en carne de cañón. Eso realmente ha estado ocurriendo. Entonces esto produce cierto alivio, eleva la moral y tiene un efecto político y tiene un efecto propagandístico. Desde ese punto de vista, los ucranianos se han anotado un gran punto a su favor. Los rusos son conscientes de que el ejército ucraniano logró posicionarse. Y cuando eso ocurre, cuando usted logra tener algunos puntos de defensa, entonces desalojarlo lleva más tiempo. Y ellos son conscientes de eso. Ahora prefirieron, en vez de debilitar su ofensiva en esos puntos calientes, Kharkov, Donbass, prefirieron mantener su capacidad militar ahí y no enviar de la manera tan rápida como la circunstancia aconsejaba los refuerzos para evitar que Ucrania siguiera avanzando. Como consecuencia de ese retraso, entonces Ucrania avanzó unos 12 kilómetros y el territorio bajo control tiene una anchura, según lo que dicen los rusos, de unos 40 kilómetros. Si se calcula en base a esos datos, el área, eso da unos 480 kilómetros cuadrados. Los ucranianos hablan de 1000 kilómetros cuadrados bajo su control. Pero bueno, en cualquier caso, es una apreciable cantidad de territorio que ahora está bajo control de Ucrania, incluyendo empresas, incluyendo algunos puntos importantes desde la óptica económica que pues son un factor debilitante de Rusia, aunque no representa nada del otro mundo. Muchos se preguntan, bueno, los ucranianos bombardearán las instalaciones de gas que tienen bajo su control, las plantas de medición de gas que permiten el envío del gas hacia Europa. Habría que ver. Ellos no han interrumpido el tránsito del gas por los oleoductos, el suministro de gas por los oleoductos que pasan por su territorio. A pesar de lo que ya dura la guerra, eso no se ha producido. Porque si bien se le aceptaría un golpe económico a Rusia, no menos cierto es que eso también significaría un gran golpe para Europa, porque Rusia todavía sigue suministrando el 14% del gas que consume Europa. Otro 14% lo suministra Estados Unidos. Están más o menos ahí a la par. Y no es muy fácil sustituir el gas ruso. Entonces, esa es una monedita de cambio que tiene un valor relativo. En cualquier caso, yo creo
que hay un punto que se anotó Ucrania. Es bueno señalar que los propios rusos reconocen que la operación se llevó a cabo con gran profesionalismo. Desde el punto de vista táctico, los ucranianos supieron tomar decisiones sobre el terreno, lo que significa que habían hecho una labor de inteligencia previa y pudieron hábilmente maximizar el rendimiento de su ofensiva, minimizando al propio tiempo las pérdidas, con una ofensiva que tuvo varios niveles. Un primer nivel sería la penetración de un grupo de hombres armados que fueron los responsables de abrirse paso en el territorio de Rusia, tomar el control, avanzar. Y otro segundo escalón sería el de las tropas cuya misión era la de consolidar el control de eso que ya se había asumido. Y todo con la ayuda también de lo que se denomina hoy como la guerra tecnológica, que es la neutralización de la capacidad del enemigo de rastrear el movimiento de las tropas y que es lo que le permite orientarse para hacerle frente en el campo de batalla, enviando señales para confundir, de alguna forma neutralizando el funcionamiento de los equipos del enemigo, generando una gran confusión, y eso pues lógicamente operó para beneficio de los ucranianos durante su ofensiva. Ahora, esto se puede convertir en una especie de boomerang, porque si usted no puede seguir avanzando, como difícilmente será, casi imposible, ¿cuál es el objetivo de su penetración en el territorio de Rusia? Porque en la práctica eso implicará la distracción de fuerzas importantes. Eso implicará el desperdicio de muchos recursos, porque eso cuesta un gran esfuerzo. El costo económico de todo eso es realmente enorme. Y si usted no logró algunos objetivos que eran fundamentales, como la toma de la central nuclear o el debilitamiento de la ofensiva de Rusia en esos puntos calientes, bueno, pues todo esto, reitero, pudiera tener en el largo plazo un efecto no deseado. Si no se logra mantener esas posiciones, significaría que usted, pues, en vez de mejorar su situación, la estaría empeorando.